puntualidad de todos ustedes y a la participación de nuestro expositor Ramsés Pech. Vamos a iniciar este análisis sobre el Plan Estratégico de Pemex 2025-2030. Tengo el gusto de presentar a ustedes al ingeniero Ramsés Pech. Ramsés Pech es ingeniero químico con especialidades y maestrías en administración de empresas internacionales. Es reconocido por su amplia experiencia en la industria de hidrocarburos, energía y economía, donde se desempeña como asesor tanto para empresas privadas como para el gobierno. Además, es autor de varios libros sobre estos temas y participa activamente en el análisis del mercado energético. Su formación, como decía, es ingeniero químico por la Universidad Autónoma del Carmen, con experiencia en procesos petroquímicos y una maestría en Administración de Empresas Internacionales por el Tecnológico de Monterrey y la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Su experiencia profesional de más de 28 años, 30 años de experiencia en la industria de hidrocarburos, abarcando exploración, producción, refinación, almacenamiento y transporte. Además, tiene experiencia en el sector geotérmico y eléctrico. En las asesorías, actualmente es asesor de proyectos de energía y economía, tanto para empresas privadas como para el gobierno. Es socio del grupo Caraiba y Asociados. En el análisis de mercado energético, Ramsés Pech es un analista reconocido en el sector energético. Participa en diversos foros, medios de comunicación y analiza la situación actual y los retos del sector. Como comentaba también, es autor de varios libros sobre hidrocarburos y economía, entre ellos Visión y retos de la industria hidrocarburos, Economía aplicada a la industria de hidrocarburos en México, Opercius, Ser o no ser economista, La rifa del tigre y Cómo hacer negocios en energía. Seguramente hay más, yo saqué esto de las redes, pero tengo el gusto ya de presentar a ustedes a Ramsés. Ramsés, si nos haces favor de hacer tu análisis sobre la reforma, este plan estratégico de Pemex. Les voy a pedir que cierren sus micrófonos para dar la oportunidad de que Ramsés nos dé sus comentarios. Gracias. Adelante, Ramsés. Buenas tardes. ¿Ven la presentación? Discúlpeme. Sí, sí se ve. ¿Sí se ve? Bueno, Sí. Entonces ahí voy a hacer una presentación. Esta presentación las voy a dejar a ustedes para que tengan, para que puedan ustedes en un momento dado analizarla. Lo importante de todo esto es que Pemex no puede dejar de existir. Pemex tiene que seguir continuando siendo la parte fundamental de todo lo que viene para el futuro en este país, derivado que la inversión total que se hace en este país es de más de 70,000 millones de dólares en forma anualizada, de los cuales 90% es una inversión pública y solo el 10% es la parte privada. Entonces, lo que yo quería comentar es lo siguiente. A ver, ¿cuál es el plan de Pemex? Sí se ve la presentación, ¿verdad? Sí. Ok. Vamos a hablar del plan de Pemex, que es un primer plan que me gusta mucho desde el punto de vista técnico y este plan me gusta porque está planteado a 10 años. Es un plan que he visto operativamente puede ser funcionable, pero depende mucho de las condiciones del dinero que esté disponible. Entonces, si ustedes pueden estar observando dentro del plan, esta es la cantidad de dinero que van a tener de ingresos. Como pueden ustedes, va a ser casi de 2 billones de pesos al año 2035. Sus egresos van a ser esta cantidad de dinero que van a gastar. Esto que van a pagar de impuestos, entre todo lo que tiene que pagar Pemex, retención y todo, porque en el artículo 7 de la Constitución dice que Pemex tiene que retener el IVA y varias cosas por ahí. Y esto es lo que se plantea que tenga su proyección. ¿En qué se va a basar este plan? Y este plan se va a basar en 5 ejes. Primero, incrementar la producción 1.8 millones. Segundo, meter la refinería Olmeca para tener un total de sistemas de refinación de 1.3 millones de barriles diarios.
la parte de la petroquímica que está muy descuidada, pero el problema es que no tenemos el gas suficiente, aunque se estén sacando gas húmedo, tiene muchos problemas de nitrógeno, la cogeneración de la electricidad, la expansión de la capacidad de almacenamiento y distribución de la empresa. Uno de los principales problemas que tiene Pemex dentro de este plan es que el 84% del total de la inversión va a estar destinado a Pemex Exploración y Producción. Es decir, va a estar concentrada en su mayoría en sacar el petróleo crudo y el gas. Entonces, con todo esto que estamos observando, aquí lo que tenemos que hacer es realmente cuánta es la producción que necesita Pemex, cuánto es la producción de gas que se necesita en este país y a partir de esto tendremos que evaluar qué es el plan y se va a modificar. Importantísimo, el plan de Pemex tiene que estar, tiene que estar a nivel constitucional este plan, derivado de que si no se levanta a nivel constitucional, uno de los riesgos que no se cumpla este plan es el inconveniente de que no llegue a enfatizar y en el año 2030, cuando llegue el nuevo presidente o la presidenta que vaya a estar después de 2030, modifique este plan de Pemex. Yo lo que pido es que la Cámara de Diputados lo pueda levantar a nivel constitucional en que la siguiente administración no lo modifique. ¿En qué se basa el plan? Bueno, el plan está basado en dos puntos que yo lo enfaticé, en la parte financiera y en la parte de técnica. Voy a hablar primero de la plan financiera porque el plan de más de 115 páginas más todo lo que se tiene está sustentado en algo financiero. Y el plan financiero lo que dice es que debe estar está basado en la estructura financiera, es decir, en el balance financiero que tiene actualmente Pemex en cuanto a sus deudas y todos sus pasivos que hoy en día están estresando a la empresa. Y desde el otro punto es la inversión presupuestal. El plan de Pemex de estos próximos 10 años, si en el dado caso Pemex necesita poder llegar a este plan, dependerá mucho del presupuesto que la Cámara de Diputados asigne. Este 2025, que se presenta el próximo mes, más tardar los primeros días de septiembre, el gasto programado del próximo año, a Pemex se le debe de dar una cantidad suficiente para poder perforar, terminar pozos y sobre todo tiene que etiquetarse cuando menos entre 100 y 200 mil millones de pesos para la por parte de los proveedores. Y eso significa que no es para la parte de la operatividad de la empresa. Esto es lo que nos presentaron en días pasados, sobre todo en la parte de cómo va a estar basado el plan financiero de Pemex. Lo importante de todo esto es que los 12 mil millones de dólares que ya fueron colocados y que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público está transfiriendo a Pemex y este lo va a poder sacar de su balance financiero. En vez de tener una deuda de 100 mil, va a tener una deuda de 88 mil millones de dólares. Y eso significa que le va a ayudar bastante a Pemex, derivado de lo siguiente. La deuda que tiene Pemex con este plan, y espero que lo sigan, va a estar en 88 en diciembre de 2025, lo que estoy comentando, de 100 mil a 88. Y espero yo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público vuelva a hacer lo mismo para que puedan estar por debajo de los 77 mil. ¿Qué significa todo esto? Que esa cantidad de dinero sale del balance financiero, con esto ya no tiene tanta deuda y con esto que estamos observando es que el costo financiero va a disminuir. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, el año pasado Pemex pagó de costo financiero de la deuda que tenía de los 100 mil millones, casi 158 mil millones de pesos. Esto significa casi tres cuartas partes del presupuesto que le dieron de inversión a Pemex este año. Es decir, se está yendo mucho dinero en pago de intereses cuando este dinero pudiera ser utilizado para incrementar producción, mejorar la petroquímica, tener un buen sistema de refinación. Y esto, lo que se pretende hacer con este plan, es que pueda disminuir la carga, como se está viendo ahí, que puede llegar a esa cantidad. Pero lo importante aquí es que se necesita que Pemex, la deuda que tiene actualmente, pase a ser la deuda de la nación. No va a aumentar, sino simplemente pasar del libro de Pemex que tiene a su libro de la nación en cuanto a la deuda.
Esto es lo que tenemos que ir considerando y debemos ir estar viendo en los próximos años. Una duda que surgió cuando se presentó el plan es que habían 250.000 millones de pesos. Eso no es para pagar a proveedores. Esos 250.000 millones son para proyectos que llegue a presentar Pemex o proyectos que se necesitan apalancar. Estos proyectos van a estar desarrollados por la banca de desarrollo y la banca comercial. No es para pagar a proveedores. No es para nada. Son para nuevos proyectos que necesitan tener dinero. ¿Por qué? Uno de los principales problemas que tiene Pemex y depende es de la parte presupuestal que le asigne. Si el presupuesto no es suficiente, entonces va a tener que buscar dinero de la banca en ciertos tipos de proyectos específicos, como puede ser la petroquímica, la refinación, que son proyectos específicos para poder apalancar y mejorar. Y lo que vamos a ver es que dependerá mucho de esos proyectos que lleguen a pasar. Entonces, aquí lo importante dejar en claro que si el presupuesto que se le asigna a Pemex no es el suficiente, vamos a tener un problema que se cumpla con el plan, que se pague a los proveedores y esto conlleve a un plan que tiene que ir modificándose año tras año. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo que llamamos nosotros el CAPEX? Que es el dinero que se da para operar. Si ustedes pueden ver en la gráfica, todo esto es con información de Pemex y todo es público de los análisis, ustedes pueden ver que gran parte del presupuesto se va a Pemex Exploración y Producción. En el dado caso que Pemex no le den el dinero suficiente, por eso surgió la figura de los contratos mixtos. Los contratos mixtos no solo es para exploración, también puede ser aplicado en petroquímica y en refinación. Ahí lo dice en el plan estratégico de Pemex. Con esto que acabo de decir, si no le llegan a dar el presupuesto, los contratos mixtos van a poder ayudar, por ejemplo, en exploración y producción, aquellos campos que con el presupuesto Pemex no puede operar y por lo tanto necesita los contratos mixtos para tener el dinero de apalancamiento por parte de los privados. Es simplemente eso. Yo tengo un presupuesto que me asigna la Cámara de Diputados. Ese dinero no me alcanza para desarrollar los 21 proyectos que acabo de sacar en contratos mixtos y por lo tanto, al no tener dinero, tengo que juntarme con privados y los privados dependerán mucho de la información que llegue a salir. La inversión pública productiva representa el operativo más grande y la estrategia. Y esto debemos de entenderlo desde un punto de vista técnico. El sector de hidrocarburos es un sector que demanda una alta cantidad de inversión en forma continua. Si en la parte de exploración y producción tú no perforas un número de pozos, tienes un problema de contracción de producción y por lo tanto también una baja calidad, sobre todo en la calidad de petróleo crudo que hoy tenemos ciertos problemas para que lleguen en la parte de las refinerías y sobre todo en la parte de crudo de exportación. Entonces, ¿por qué me preocupa mucho el próximo año? Este año Pemex al resultado del primer semestre, ya se había gastado el 75% del presupuesto de inversión presupuestal en la parte de exploración y extracción. ¿Qué significa esto? Que en los primeros 6 meses el gasto era de 23.000 millones de pesos. Y Enrique, el ritmo del gasto, podría decir que a partir del mes de septiembre, Pemex Exploración y Producción tiene que bajar el ritmo, porque ya no tendría dinero, sobre todo el presupuesto que le asigna. Por eso es importante los contratos mixtos, porque si el dinero no le alcanza, tiene los contratos mixtos para poder ayudar. Viendo el número de pozos al primer semestre, fíjense, el año pasado habían 6.354 pozos, ahora hay 5.703 que mantienen la producción de tanto de petróleo crudo como de gas. Es decir, que hay 651 pozos. En el año 2018 había más de 9.000 pozos. Se están cerrando pozos y eso está reduciendo la caída de la producción. Se está apostando a perforar, pero para tener pozos que tengan una producción alta. Esa es la apuesta y es un gran problema y un gran reto. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, este año se pretendía perforar 225 pozos y al primer semestre solo se llevan 25, de los cuales 160 se pretenden perforar de desarrollo, solo se llevan 18 y exploratorios 65 y solo se llevan 7. Entonces, aquí uno de los problemas es estás cerrando pozos, no se incrementa la producción, necesitas darle más mantenimiento o reparaciones menores y en muchos casos reparaciones mayores,
pero no está incrementando la producción. Entonces, esto es lo que debemos ir considerando desde el punto de vista financiero, que Pemex necesita dinero para poder hacer el plan de los 10 años. Uno de los problemas principales es la deuda a proveedores. Esta es la evolución de la deuda a proveedores. Una cosa es lo que le pagas al proveedor y otra cosa es la deuda que tienes dentro de tu balance financiero. Hoy la deuda de los proveedores es de 430,000 millones de pesos, que es lo que se debe de Copade, que es lo que tiene Copade, es decir, que tienes el papel para poder facturar. Se dice que pueden existir entre 200 y 300,000 millones de pesos más de Copade, que no tienen Copade ciertos trabajos que se han realizado en todas las áreas. Entonces, uno de los problemas de la deuda que se tiene hoy en día es importantísimo. La Cámara de Diputados en septiembre, como puede etiquetar, tiene que etiquetar cuando menos 200,000 a 150,000 millones de pesos para solo y exclusivamente a proveedores. De no hacerlo, vamos a tener un colapso financiero que ya va a empezar en septiembre porque ya se acabaron el dinero en Pemex Exploración de Producción, Tabasco, Campeche, Veracruz, Tamaulipas y unas partes del centro de la República donde se hacen trabajos de refinación. Segundo punto, si no hacen esto, vamos a tener problema con la banca porque muchas compañías están cayendo en impagos. Ya lo hemos visto que no pagan algunas el SAT o el Seguro Social. Y con esto de los impagos, vamos a tener una parálisis de flujo de efectivo circulándose en las economías que podría contraerse entre un 30 y un 40% si la Cámara de Diputados no llega a etiquetar esa cantidad de dinero. Recordemos que a Pemex le dan una cantidad de dinero para operar y por lo tanto por eso salen los contratos mixtos porque con ese dinero no le alcanza para desarrollar, sobre todo en la parte de exploración y producción. ¿Qué es importante de Pemex y entenderlo desde un punto de vista? Pemex, su negocio no es la perforación, no es la extracción de petróleo crudo, no es el gas natural, su extracción, porque sabemos que el gas natural que todos usamos, la mayoría, la Comisión Federal lo importa, no es la refinación, aunque tenga pérdidas. El negocio de Pemex es la comercialización y distribución de los combustibles. ¿Y por qué yo digo yo esto? Si revisan ustedes al primer semestre, solo las ventas de gasolina representaban el 29% del total de los ingresos, 12% del diésel, el crudo y condensados el 19%, y aquí hay un dato importantísimo. Se está exportando combustóleo y coque y eso representa el 18%. Quiere decir que entre la gasolina y el diésel de las ventas nacionales o del mercado interno representa entre el 40 y el 42% de ingresos para Pemex. Y en la parte de exportación, entre la exportación de petróleo crudo, combustóleo y los demás, representa casi un 37%. Quiere decir que con estos cuatro productos alcanza a cubrir el total de los costos por medio de los ingresos. Entonces, lo importante que debemos de considerar en esta parte fundamental es que, debemos de observar que el negocio de Pemex está en la venta de combustibles hoy en día. ¿Cuál es el truco? Cuando uno revisa el balance financiero del primer semestre y lo que hicieron la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre la colocación de los 12,000 millones de dólares que hicieron hoy en día, lo celebro y fue una buena estrategia desde el punto de vista financiero. ¿Por qué? Porque si vemos en este balance financiero del primer semestre, la utilidad de operación era de 52,000 millones, el costo financiero neto de 52. ¿Qué hubiera pasado si este costo financiero no fuera el mismo? Porque ahí debías 100,000 millones, que debieras 88. En vez de tener 52, podrías tener 40,000. Entonces, si tú tenías una utilidad bruta operativa de 52 menos 40 y tu costo financiero de 40, tendrías un flujo efectivo de 10. Esa es la buena estrategia que hizo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para poder ayudar a Pemex, sobre todo para reducir los costos financieros. Espero que funcione y que esto continúe en los próximos años. Este es un resumen, lo dejo, no lo voy a leer, pero lo importante de Pemex, resumiendo la parte financiera, es lo siguiente. Para resumir la primera parte, es Pemex necesita que le den un buen presupuesto en los próximos años, que es la base para poder operar. Si no tiene el dinero suficiente, tiene que sacar forzosamente contratos mixtos en perforación, en la parte de extracción de hidrocarburos, en la parte de refinación y petroquímica.
A partir del 2027 no quiere decir que Pemex va a ser autosuficiente. Lo que va a pasar es que Secretaría de Hacienda y Crédito Público ya no va a ayudar a Pemex desde el punto de vista de sus costos financieros. Es decir, no le va a ayudar a pagar su deuda, no le va a ayudar a pagar los intereses y es responsabilidad de Pemex al ver disminuido y tener un mayor flujo efectivo que ellos paguen su propia deuda con el flujo efectivo adicional por los montos de la reducción de la deuda que se está teniendo hoy en día y que esta deuda que se está reduciendo pasa y se traslada a los libros de la nación. Ahora, desde un plano operativo, el plan operativo está basado en la extracción, transformación, comercialización, y esto es un círculo continuo. Vuelvo y repito, el negocio de Pemex para los ingresos está en los productos de salidas de las refinerías, gasolina, diésel, tener un buen crudo de exportación, que tengamos un mejor valor de la mezcla mexicana. Y hoy en día se está vendiendo el combustóleo ante la conversión que estamos viendo de las plantas de la Comisión Federal de Electricidad con gas natural. Estos son los 21 campos que pretenden ser de la parte de Pemex en los contratos mixtos. Importantísimo. Los contratos mixtos deben de cubrir en primer término las obligaciones fiscales, en segundo término la recuperación de costos y el resto se reparte entre Pemex y el participante. Estos contratos mixtos que van a salir de exploración van a depender de la producción y tanto petróleo crudo o de gas para poder pagar los costos. Es decir, Pemex no va a agarrar de su dinero del presupuesto que le da la Cámara de Diputados, sino va a depender de la cantidad de petróleo crudo que alcance a salir y que cubra todos estos costos que acabo de comentar. Aquí la incertidumbre que se tiene es que Pemex presente la información correcta, es decir, reservas, los estudios geológicos, estados mecánicos, la infraestructura y el plan como fue calculado en donde este proyecto de cada uno de los que estamos viendo aquí funcione para que puedan tener en forma rápida la producción y sobre todo cubrir los costos que conlleva esto. Los 21 contratos que van a salir hoy en día y que debemos de entender hoy todos nosotros, por favor, no van a ayudar a incrementar la totalidad de la producción. Solo es una tendencia de llegar al año 2033, 450,000 barriles. Es decir, si mantuviéramos la producción de más o menos que tenemos hoy en día de 1.3, 1.4 millones más 450,000 barriles, hasta el año 2033 podríamos llegar hasta 1.8 millones de barriles diarios. Importante, el petróleo crudo que salga en los próximos años tiene que ser un crudo rico que pueda ayudar a las refinerías para tener una mayor cantidad de gasolina y diésel y tener un crudo que pueda ayudar a la mezcla mexicana a tener un valor mayor. Hoy que estamos viendo la geopolítica en donde Estados Unidos está diciéndole a la India que no le compre petróleo crudo a Rusia, a una Arabia Saudita que está tratando de incrementar la producción con los países del OPEP más y dejarlo bien en claro, Pemex y la nación han salido del mercado en los próximos años en cuanto a la exportación de petróleo crudo y no se diga de gas natural, nosotros no pintamos en el mercado geopolítico del gas natural. El gas, el gas todos lo sabemos. Aquí en México tenemos un problema, tenemos un gas húmedo que sale en la sonda de Campeche. Ese gas cuando entra a Ciudad Pemex y Nueva Pemex trae alta cantidad de nitrógeno. Es uno de los grandes retos poder eliminar esa cantidad de nitrógeno. Se han tratado de instalar las plantas NRU, no se han podido, se necesita invertir otra vez en esas plantas, porque el gas que se utilizaba para generar electricidad en Mérida, ya no, la CFE ya no lo quiere. Hemos visto los problemas de humedad que han habido en los anteriores meses. E importantísimo hoy en día que Pemex necesitamos una gran cantidad de gas seco. El húmedo sabemos que nos puede ayudar para la petroquímica por todos los derivados líquidos que se tienen y que pueden ser, pero la petroquímica hoy se necesita invertir. Y la petroquímica para que pueda ser funcional en nuestro país se necesita inversiones privadas para que podamos mejorar la petroquímica. Si no hay esas inversiones, va a ser muy complicado
que podamos tener una petroquímica en el corto y en el mediano plazo, derivado de que muchas de las materias primas que necesitamos para la petroquímica, la mayoría, si no decir casi todas, se son importadas. Proceso de la refinación. Hace poco el director de Pemex, el ingeniero Carlos Lechuga, comentó que la capacidad de refinación, como fue diseñado nuestro sistema, lo voy a cerrar en números, era de 1.6 millones de barriles diarios. Hizo Pemex un análisis de las 6 refinerías que tenemos en nuestro país y llegaron a la conclusión que hoy en día la capacidad máxima de refinación que tiene nuestro país es de 1.4 millones. Es decir, hemos perdido 200,000 barriles de capacidad de refinación en función del análisis que se hizo y el diagnóstico que se llevó a cabo. ¿Esto qué significa? Que hoy en día las refinerías están trabajando no más del 60%, se necesita incrementar casi al 84%, y es ahí cuando está en el plan de los 10 años estratégicamente su incremento. El Sistema Nacional de Refinación necesita un gasto programable de inversión en cada año, lo que está en verde. Si ustedes pueden ver, el mínimo es de 15,000 millones de pesos y el máximo es hasta 18,000 millones. Eso es lo que necesita el Sistema Nacional de Refinación en cuanto al gasto programable, y este dinero de inversión proviene del presupuesto que asigna la Cámara de Diputados. Es decir, ya Pemex ya le dijo a la Cámara de Diputados y le está diciendo, si tú quieres que yo haga este plan, me tienes que dar cuando menos este dinero de base. En el dado caso que este dinero que tú me estás dando de inversión y de operación, como están viendo ahí en la tabla, no me lo das, tengo que hacer contratos mixtos en refinación para poder cumplir con las condiciones y la cantidad de gasolina y diésel que tú me das, derivado de que necesitamos esa cantidad de gasolina y diésel porque nos ayuda mucho, sobre todo que la gasolina y el diésel representan entre el 40 y el 42% de los ingresos. Entonces, ante esta situación, en el plan que se presentó, decía que Pemex ya no va a estar importando, sí, pero el mercado no es la misma demanda que tiene Pemex. Pemex dice que la demanda de gasolina demanda es de 513,000 barriles, cuando la realidad es de más de 800,000 barriles. Esto es lo que Pemex cubre cuanto a las partes de importación, pero la demanda en nuestro país es altamente grande. Nosotros representamos el octavo país en cuanto a consumo de gasolina a nivel mundial, de los 10 países de mayor consumo, y el número 12 en cuanto al diésel que tenemos hoy nosotros. Pues somos un país de alto consumo, tanto de gasolina como de diésel. Estas son las refinerías, fíjense, gasolinas. En Cadereyta, en el mes de junio, esto es lo que producían de gasolina. Esta es la cantidad, esto es lo que se espera al año 2035 y este es el porcentaje de incremento. Si se llegase a hacer esto, con las ventas que se tienen programadas, se tendrían que estar importando simplemente esta cantidad de dinero respecto a la demanda, 177,000 barriles o 317,000 barriles del total de las ventas. Ojo, Deer Park no manda todo el combustible. De acuerdo a los informes del gobierno, lo que manda en Deer Park está entre el 2 y el 10%. Ahorita que venga el informe de la presidenta, hay que ver cuánto es realmente lo que está mandando Deer Park, porque yo he de creer que no más del 10% mandan a México y el 90% se queda en el mercado de Estados Unidos. Contra el diésel, en la presentación ustedes pueden ver el análisis, se los voy a dejar. Estos son los rendimientos que va a tener la participación de Pemex, pero lo más importante de todo esto, que está subrayado en amarillo, es que se prevé la creación de fideicomisos de administración de garantía y pago que recibirá los flujos de efectivo derivados de la venta de productos. Esto, como ustedes pueden ver aquí, se puede utilizar en procesos industriales financiados por terceros, petroquímica y refinación, contratos mixtos. Entonces, es muy importante esto que estamos viendo hoy en día en la presentación, que hay una gran oportunidad de la inversión privada, pero hay que ver que no le vaya a suceder lo mismo que la compañía francesa, que le quitaron la planta de hidrógeno, en donde pueda haber, por interés de la nación, que puedan quitarle lo que invirtió una compañía, y hay que ver cómo van a estar esos contratos mixtos en donde las empresas que vienen a nuestro país
se sientan seguras y no caigan en el precedente que tenemos de la planta de hidrógeno en la refinería que se tuvo cuando la compañía francesa le quitaron o le expropiaron porque fue derivado de una disputa con el comercio de cómo estaban vendiendo el hidrógeno. Y lo importante aquí es que, si se dan cuenta ustedes, esta es la inversión, la exportación de petróleo crudo. Fíjense cuánto vamos a estar exportando. Cuando anteriormente exportábamos entre 1 y 1.2 millones de barriles diarios, y los próximos años no vamos a exportar no más de 500,000 barriles, y la tendencia es que vamos a exportar no más de 400,000 barriles de petróleo crudo hasta el año 2035. Significa que nosotros ya no somos parte de aquellos países que exportan una gran cantidad de petróleo crudo. Quedaríamos inmersos en esta condición, y por eso es importante que los contratos mixtos puedan incrementar la producción y que puedan haber una mayor cantidad de estos. Hasta aquí no sé si tengan una pregunta. ¿Vamos bien? ¿No estoy aburriendo? No, no, vamos bien. Si alguien tiene alguna pregunta, bueno, Lo han dejamos para el último. escrito, o lo dejamos para el último, como quieras. Ahí hay un par de preguntas en el chat. En el Bueno, chat. sí, ahorita sí que lo hacemos al último, pero lo importante aquí, a ver, Pemex hoy en día es una de las, no podemos decir que hay que eliminarla o hay que borrarla. No se puede, eso no puede ser posible. Pemex no puede ser eliminado en el contexto energético de este país. El problema es que esta empresa ha sido estresada y ha sido utilizada por muchos años para poder completar el gasto corriente cuando el déficit del dinero necesitábamos pedir un préstamo y no lo pedía la nación. Hoy Pemex, a partir del 2018, no se han endeudado, pero el problema es que esta deuda, pagamos mucho dinero por esa deuda de Pemex. Hoy, qué bueno que hace la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, donde esta deuda pasa a parte de la nación. Entonces, el Pemex es el cordero expiatorio, derivado de que hoy en día una de las cosas importantes que se tiene que cuidar Pemex es el abasto de combustibles en las estaciones de servicio. En México tenemos un gran problema en las zonas noroeste, en la zona sur-sureste, porque no hay ductos. La mayoría del combustible que se mueve en la zona sur-sureste y una parte del noreste de nuestro país es por ruedas. Y son distancias que a veces las pipas tienen que manejar entre 400 hasta a veces 800 kilómetros, y eso es un incremento de costo. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, como ya les dije, el negocio de Pemex es la venta de combustibles. Hoy en día, estos son con datos de Profeco, y ustedes pueden ver, Pemex vendía las terminales de almacenamiento y reparto, de acuerdo a datos de Profeco, de 12.63. Ya este dato de la semana 30 ya no lo sacó Profeco, ya no sacó este dato, lo empezó a sacar en enero, cuánto valía en la terminal de almacenamiento y reparto, y esto fue un cálculo de varias información de la Comisión Nacional de Energía y de otras plataformas que llevan el precio de Pemex en cuanto a la terminal de almacenamiento y reparto. Si ustedes pueden ver, hay una contracción, pero hay un aumento en cuanto al IEPS. Pregunta: si el precio se mantiene a 24 y el JEP lo incrementaste y bajaste en la terminal de almacenamiento y reparto el costo de venta que estamos viendo hoy en día, y el precio de la gasolina referenciado a Estados Unidos se ha mantenido, la pregunta es: ¿por qué Pemex disminuyó el valor en las terminales? ¿O será acaso que lo que estoy escribiendo aquí es que tiene entre 1 y 1.50 pesos por litro que pierde, y Pemex, para poder mantener en cuanto a la gasolina, mantener la cantidad de 24 pesos, está perdiendo entre 180 a 200 millones de pesos diarios? Pemex en el 2025, con esta pérdida virtual en mantener el precio de la gasolina, más los 30,000 millones de pesos por el robo de combustible en los ductos, puede estar perdiendo en su negocio 100,000 millones de dólares. ¿Qué significa esto? Que imagínense, súmenle el costo financiero, que sean 100,000, más la pérdida de 100,000, es decir, que estás de flujo de efectivo. Por todo esto que está perdiendo son 200,000 millones de pesos que tiene Pemex de flujo efectivo menos. Entonces, aquí hay que hacer una estrategia de Pemex desde el punto de vista financiero, que no lo sacrifiquen tanto, y el único ganón en mantener el precio de 24 pesos es en la nación, derivado de que hoy el impuesto que tú estás pagando del IEPS está al 100%, no hay estímulo, y cuando le sumas el IVA, perdón,
estás pagando más o menos entre 10 y 10.50 pesos por litro. Es decir, si vas a una estación de servicio y ves la gasolina 24, estás pagando alrededor de 14 a 14.50 pesos por 14.50 pesos debería estar pagando sin los impuestos. Solo estás pagando de impuestos entre el IEPS y el IVA entre 10 y 10.50. ¿Cómo puedes ayudar a Pemex? Bueno, hicimos un análisis de acuerdo a la información de Trading Economics y determinamos de los 10 que mayor consumo tienen y que se supone que los que mayor consumo tienen que bajar el precio de la gasolina porque si no lo hacen afecta a la inflación en la parte de la inflación subyacente porque es donde están los energéticos y eso lo vemos en Estados Unidos en un mercado abierto. Estados Unidos cuida mucho el precio del barril, cuida mucho el precio de la gasolina porque ellos consumen alrededor de 9 millones de barriles diarios de gasolina y 4 millones de barriles diarios de diésel. Entre los mayores consumidores de gasolina está Estados Unidos, en donde consumen 1.422 millones de litros diarios de gasolina, China 524 y México consumimos alrededor de 121 millones de litros diarios de gasolina. Si ustedes pueden ver en la parte superior, en esta parte, ese es el precio que se tiene de Trace Economic al tipo de cambio del mes de junio y julio, cuánto valía la gasolina, y México entre los 10 de mayor consumo está en primer lugar con el precio más alto de la gasolina. Vuelvo y recalco, entre los 10 de mayor consumo a nivel mundial. En México, el transporte es muy importante. Pemex tiene casi 16.000 kilómetros de ductos. Tiene más de 5.700 autotanques entre los que tiene Pemex y los contratos de servicios con compañías privadas. Tiene alrededor de 16 buquetanques y 525 carrotanques. Imagínense que Pemex, que tiene casi el 80 al 90% de la comercialización y distribución, tiene y está moviendo más de 100 millones de litros de gasolina, más de 30 millones de litros de diésel, y es importantísimo la infraestructura de Pemex, y por eso hoy en día, ante el problema de la falta de ductos, los ductos que están siendo, donde se hacen las tomas clandestinas, muchos de los ductos tienen más de 30 años y la resistencia de esos ductos, su estado mecánico del fierro, del hierro, cada día está siendo más débil y eso está limitando el flujo de gasolina y diésel que se puede mover a través de los ductos. Complicada la tenemos, sí, pero hay que ver cómo lo podemos hacer y por eso digo que Pemex depende mucho del presupuesto y los contratos mixtos que le permitan hacer. Este es el mapa que ustedes pueden ver de los ductos que hay para mover los petrolíferos. Si se pueden dar cuenta ustedes, en la parte de Guerrero, en la parte de Oaxaca, de Chiapas y toda la zona de aquí del sureste, no hay ductos. Todo esto tiene que ser movido por ruedas. Imagínense la sierra que tenemos aquí, las carreteras que están insinuosas, y en la península de Yucatán, como ustedes pueden ver, tampoco hay ductos. Y en la parte de aquí de esta zona es muy reducida la cantidad de ductos y sobre todo las distancias, y vemos en las Baja Californias. Entonces, uno de los principales problemas que tenemos en México es la movilidad de los combustibles y en donde Pemex, cualquier problema que tenga, como lo vimos en los días pasados, afecta no que exista un desabasto de combustibles, sino lo que pasa es que no hay un abasto suficiente de unidades que puedan mover este combustible a lo largo y ancho de nuestro país. Uno se pregunta, el consumo de la gasolina son más o menos 120 millones, de los cuales estos 120 millones de litros se venden en 13.750 estaciones de servicio, donde de esas 13.750, el 57 está bajo la marca Pemex y 43 bajo las marcas distintas. En diésel se venden 45 millones de litros en 10.780 estaciones de servicios, donde el 58% es de Pemex. ¿Qué quiero decir con toda esta información? Que del total de las estaciones de servicio es así como está distribuida. Del total de que hay 13.884 al mes de junio, 7.838 vendían gasolina marca Pemex y en 6.652 vendían en la marca Pemex el diésel. Estamos viendo aquí el mercado que estamos observando día con día. ¿Me permiten tantito, por favor?
Disculpen ustedes que se está acabando la batería. Bueno, entonces con esta información, ¿cuánto es el negocio que significa la venta de gasolina y diésel nada más? La venta de estos dos productos representa casi 4.051 millones de pesos en forma diaria, donde 2.874 millones son de gasolina y 1.177 de diésel. En forma diaria, eso es lo que se está vendiendo, ese es el mercado de gasolina y diésel. ¿Cuántos son los impuestos que se recaudan? Por ejemplo, en forma diaria se recaudan de más o menos 1.704 millones de pesos, donde 1.050 millones es de IEPS y 654 millones es la retención del IVA. Estamos hablando de una cantidad enorme de dinero que en forma diaria la comercialización de gasolina y diésel fluctúa en nuestro país. Ahí pueden ver ustedes en datos en la gráfica en cuanto a la venta de productos y los impuestos son 1.050 y el diésel 654 millones solo del IEPS. Entonces, cuando hacemos esta discretización ahora por medio de la gasolina, véanla en la gráfica. De gasolina, el IEPS son 744 millones diarios de IEPS que se están reteniendo hoy en día al no haber estímulo al consumidor. 466 son de la parte de la retención del IVA y el 1.664 es el mercado. De esa venta de 1.664, ya sea Pemex o los privados, viene incluido el costo de petróleo crudo, el costo de la refinación, la logística, el almacenamiento, el envío a las estaciones de servicio y los costos que tiene la estación de servicio. Es decir, todo ese mercado del costo directo de la venta son 1.664. Si tú sumas 744 más 466 te da 1.050. Es decir, que el gobierno en forma diaria está adquiriendo entre 1.050 más o menos millones de pesos diarios. Solo del IEPS entre gasolina y diésel, de acuerdo al presupuesto presentado este año, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público espera una recaudación de más de 400.000 millones de pesos. Ahora del IVA, sumen el IVA de la retención, cuánto dinero no entra por la comercialización. Por eso digo yo que el mejor negocio que tiene Pemex hoy en día es la comercialización y sobre todo distribución de gasolina y diésel en nuestro país. Pemex tiene 2.437 unidades, se apoya con entre 4.000 y 4.500 unidades para la parte de la movilidad de los más de 100.000, más de 180 millones de litros entre gasolina y diésel. Y este mercado de logística en el transporte, su mercado está entre 200 y 240 millones en forma diaria que el mercado tiene o gana para mover todo el combustible. Entonces, centralizando esto, ya vimos que el plan de Pemex depende mucho del dinero que la Cámara de Diputados da, los contratos mixtos, que en el 2027 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ya no apoya a Pemex, y Pemex se concentre sobre todo en poder controlar y tener la parte de la comercialización y distribución de la gasolina y el diésel por la gran cantidad de dinero que se maneja en este mercado. Por último, que es algo muy importante que a nosotros nos aqueja. Yo como químico, ingeniero químico, y cuando yo tenía mis 22, 23 años, yo estuve en la parte del IMIC, en la parte estudiantil, y en la Universidad Autónoma del Carmen pusimos un área estudiantil del IMIC, y me preocupaba mucho lo del gas natural, y creo que teníamos razón cuando nos preocupamos que hicimos una parte. ¿Por qué? No voy a especificar, todos sabemos qué es el gas húmedo y qué es el gas seco. Nosotros necesitamos hoy en día el gas seco. ¿Por qué lo digo el gas seco? Fíjense esta gráfica, que lo verde es la producción que teníamos en nuestro país, llámese contratos privados o Pemex. En el año 2000, que es esa línea, van a ver ahorita que en el año 2000, cuando entraron los productores independientes de energía, que son los que se metieron cuando se hizo el Tratado de Libre Comercio, que no teníamos cómo generar electricidad para la manufactura de todo lo que llegó en su momento en el año 2000, se necesitaban plantas de generación de electricidad con gas natural y en su momento también se utilizó con líquido, pero se hicieron muchas de gas natural.
Cuando entraron estas plantas que utilizan gas seco, fíjense la importación, cómo se incrementó a partir del año 2000, haciéndose más amplia a partir del año 2012-2014. Entonces, ¿qué significa con todo esto que estamos platicando hoy en día? Que el gas natural es importantísimo para nuestro país en el sentido de que nosotros vamos a seguir dependiendo, cuando menos unas 4 a 8 décadas más, del gas natural que proviene de los Estados Unidos. Hoy estuve revisando en Estados Unidos la estadística y Estados Unidos está incrementando sus reservas de gas natural. En México tenemos un gran problema porque nosotros, en cuanto a las reservas que tenemos en nuestro país, solo nos da para 2.5 días. Y la realidad que en Estados Unidos tiene más de 50 días, en Europa países que tienen más de 30 días, de acuerdo a su nivel de consumo, pero en México nomás tenemos 2.5 días en cuanto al gas natural. Esto me llama mucho la atención porque hoy en día podemos ver que en el año 2000 teníamos que consumíamos 3.500 millones de pies cúbicos y solo importábamos 240. Hoy nosotros importando una gran cantidad de gas natural que ha llegado a más de 7.000 millones de pies cúbicos, y de lo cual esto nos está llevando a tener problemas en cuanto a la confiabilidad de tener el gas natural. Tenemos ductos que se han construido, pero dependemos mucho del gas natural, y por suerte el gas natural que sacan en Estados Unidos es en lo que se llama Eagle Ford o Midland, que es donde están formaciones de baja permeabilidad. Y hay que dejar algo bien claro: Estados Unidos antes del 2010 no pintaba. Después del 2015 que incrementaron su producción, por eso salieron por eso salió la OPEP más. La OPEP más, donde está México incluido y Rusia, es que salió en el 2016 porque en el 2015 Estados Unidos logró incrementar la producción, ser el primer país productor y aparte ser un país ya exportador. Estados Unidos hoy en día ya exporta más de 3 millones de barriles diarios, y la idea es exportar hasta 5 millones de barriles diarios. Entonces, Estados Unidos salió a los países de la OPEP porque si no, Estados Unidos controlaría el precio. Por eso vemos en ciertas semanas que la OPEP más dice subo o bajo, porque si no lo hubieran salido los países, se hubieran agrupado, la pura OPEP no hubiera sido un buen contrapeso contra Estados Unidos. Entonces, hoy en día el gas natural es importante porque si ustedes ven esta tabla, en lo que nosotros vemos, de acuerdo a la información de la Secretaría de Energía, en lo que se llama Matamoros, que es el ducto marino, antes del 2017 que no operaba, no se importaba nada. Y hoy en día, miren cuánto estamos importando: más de 1.000 millones de pies cúbicos diarios que se están haciendo las importaciones, y por Río Bravo se están importando más de 1.738 millones. Y nosotros lo que estamos importando son más de 6.000 millones de pies cúbicos, cuando la producción que se tiene es de 1.657 en los centros procesadores de gas. Urge que los centros procesadores de gas, como el que está en Reynosa, que se está operando no más del 30 a 40% por la caída de producción, se incremente la producción en Burgos, en Nuevo Pemex y en Ciudad Pemex se pongan las plantas NRU para eliminar la mayor cantidad de nitrógeno, porque ese gas se vuelve a reutilizar y se inyecta en ciertos procesos que Pemex necesita. Y la petroquímica con nitrógeno sabemos que eso no nos va a funcionar nunca. Entonces, esta es la información que tiene la Secretaría de Energía. Como ustedes pueden ver, la producción, podemos ver la importación y la demanda. Entonces, esto ya se está convirtiendo en seguridad nacional al no tener un centro de almacenamiento que pueda ser cuando menos hablamos que pueda tener cuando menos de más de 80.000 millones de pies cúbicos, para que tengamos cuando menos unos 10 días, cuando menos, de abasto de gas natural. El problema es que el Senagas ha intentado de hacer y sacar licitaciones, sobre todo para poder almacenar en ciertas cuevas que se tienen identificadas en Veracruz o pozos inyectores, pero no se ha habido una magnificación y por lo tanto se necesita el dinero, cosa que el presupuesto de Pemex que se le asigna a la Cámara de Diputados no lo contempla en su totalidad, y por lo tanto yo creo que tendría que ser turnado a Senagas, o la Secretaría de Energía tendría que dar o hablar con la Cámara de Diputados para que se lo dé a Senagas y pueda sacar esto.
Estos son los puntos de interconexión que tenemos nosotros y el gas natural que se metía por Altamira y Manzanillo ya nos importa mucho, de acuerdo a la última tabla, porque el gas natural licuado pues cuesta casi 3 a 4 veces más comparado con lo que se tiene en un ducto. ¿En qué se utiliza los combustibles en nuestro país para generar la electricidad? El gas consumido en México, el 70% es enviado al sector eléctrico, el 16% para las entidades petroleras, 12% a la industria, el 1% en la parte residencial y el resto repartido. Pero del gas que se mete, fíjense cómo se genera la electricidad. El 62% se utiliza gas natural para poder generar la electricidad en este país, que son más o menos entre 40 y 50 mil megawatts que se consumen más o menos por hora en este país, en promedio. La energía nuclear solo es el 3%. Aquí la energía nuclear se tiene que invertir más, se tiene que hacer, tener más plantas de energía nuclear, no del mismo tamaño, sino unas modulares. Yo ya fui a ver unas plantas modulares que están construyendo en ciertas universidades y todo, que están haciendo investigaciones, y esas plantas modulares pueden ser pequeñas, pueden ayudar a una ciudad a poder tener electricidad en plantas pequeñas y no las dimensiones que tenemos como en Laguna Verde. Hidroeléctrica 7%, renovables donde está la eólica y la solar 14%, carbón 3% y petróleo crudo donde está el combustible 10% y se espera que disminuya este. El problema es que el plan presentado por la Comisión Federal de Electricidad, si ustedes pueden darse cuenta, aquí son puras plantas que utilizan gas natural. Entonces nos va a pasar el mismo fenómeno que el 2000. Entraron plantas de los productores independientes de energía, ahorita van a entrar las plantas de la Comisión Federal de Electricidad. Estamos cambiando todas las plantas que utilizaban combustible, carbón a gas natural y por lo tanto la demanda se va a incrementar. Pemex no está produciendo la cantidad de gas necesario, aunque en el plan de incrementar 1.000 millones de pies cúbicos, pero esos 1.000 millones de pies cúbicos solo van a disminuir entre el 5 y el 10% del total de las importaciones que se tienen. Por eso nuestra alta dependencia que vamos a tener del gas natural de los Estados Unidos. Una mala noticia. En Sonora, se iba a instalar una planta de gas natural licuado de una empresa y en la cual pidió a la Secretaría de Energía, lo voy a llamar así, de Estados Unidos, ellos iban a iniciar a operar en el año 2026 y pidieron la prórroga para empezar, pero hasta el año 2032. Argumentaron cuestiones jurídicas y todo lo demás, pero el mensaje es bien claro. Cualquier empresa que quiera poner una planta de gas natural licuado y que utilice el gas de Estados Unidos y que baje de Oaxaca, como estamos viendo en los mapas y todo eso, a México, no lo va a permitir Estados Unidos, porque Estados Unidos ya tiene su estrategia en donde le va a vender casi 750.000 millones de dólares de la parte de energía, donde el 80-90% es gas natural a Europa. Por eso vemos a un presidente Trump sentado con el presidente Putin, el presidente de Rusia, derivado que hay una negociación porque Rusia mandaba la mayor cantidad de gas a través de Ucrania y desde el año pasado ese contrato donde permitía a Ucrania pasar el gas natural a Europa ha sido cancelado y por lo tanto Estados Unidos va a tomar ese negocio y por lo tanto va a poner muchas plantas de gas natural licuado dentro de Estados Unidos. Ya lo dijo el presidente Trump. Están agilizando permisos que tardaban 4 años y lo están otorgando entre 15 y 20 días plantas de gas natural licuado y eso conlleva con todas estas plantas que estamos viendo hoy en día. Entonces, la expectativa que tenemos del incremento de la producción en el plan no va a ayudar para poder disminuir la importación. Comisión Federal de Electricidad necesita un gas seco con baja cantidad de humedad, de acuerdo a las turbinas que necesitan, porque si llega a tener nitrógeno o tener humedad, la garantía de las turbinas se pierde y eso, hoy en día una turbina no es tan fácil tener de acuerdo a la envergadura y tarda muchos años en su construcción e instalación de la misma. ¿Qué es la solución? Bueno, para sacar el gas seco, la cuenca de Burgos. La cuenca de Burgos data desde el año 1993, 1995, 1997, se incrementó. Yo estuve trabajando ahí haciendo perforaciones, reparaciones y muchas cosas. Es una cuenca muy noble, es una cuenca que en el año 2009 casi llegó a los más de 1.800 millones de pies cúbicos.
construyeron un centro de procesamiento de gas en el kilómetro 19, el cual solo se utiliza el 30%. Y hay que dejar claro, en Burgos se hacían fracturas en formaciones de baja permeabilidad, que es lo que le llaman fracking, pero la palabra correcta es lo que acabo de decir, en pozos convencionales. ¿Qué quiere decir un pozo convencional? Que tienes la formación y haces el pozo y la formación y el pozo nomás tiene un contacto sobre la línea donde está la producción. Ese es un pozo convencional. Los pozos no convencionales lo que hacen es que la cantidad del espesor donde está el petróleo, el gas natural junto con el condensado, lo que se hace es que se perfora y a lo largo y ancho que se tiene de esa parte de donde está la formación, se hace lo que llamamos nosotros la navegación. Y lo que tú haces con un pozo no convencional es tener un mayor contacto con la formación para poder sacar entre casi 4 a 6 veces más que si tuvieras un pozo convencional. Ya existen técnicas, yo he ido a fracturar, he ido a ver las nuevas técnicas, y ya se utilizan turbinas con función de gas, ya no de diésel. En algunas compañías ya tienen tuberías de plástico, ya no de acero. En otras el agua se hace la recirculación por varias veces, son menos químicos. La arena ya no, anteriormente en la arena nosotros le poníamos como un recubrimiento de plástico, ya no lo estamos haciendo, y ya se está poniendo la arena normal, y ya no se está gastando demasiado en la parte de este tipo de fracturas. Y lo más importante que lo que se puede tener con la fractura en formación de baja permeabilidad, incrementa la economía a hacer pozos terrestres. Aquí lo importante de todo esto que estamos platicando y como un resumen para todo esto que estamos platicando, lo voy a resumir de la siguiente forma, si ustedes me lo permiten. El plan de Pemex técnicamente para mí está bien, pero depende del presupuesto que le asigne la Cámara de Diputados. Que la Cámara de Diputados 2025, que va a discutirse en septiembre, pongan dinero etiquetado para pagar a proveedores, porque en el caso que no paguen a proveedores, van a colapsar más de las compañías que ya están hoy en día, y a saber qué compañías van a poder o querrán contratarse con Pemex. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el 2027 le va a quitar la ayuda desde el punto de vista de ayudarle a pagar sus deudas o los costos financieros de la deuda en el 2027, y Pemex que tiene que dar sola. Los contratos mixtos van a ser buenos siempre y cuando con la información que entregue Pemex dentro del privado sea la suficiente y que la producción esté en forma rápida, a razón de que si el presupuesto que le asigna la Cámara de Diputados no es el suficiente, tendrán que haber una mayor cantidad de campos o asignaciones que le dan Pemex en donde se junten con privados para incrementar la producción. En la parte de refinación, necesitan entregarle a la Cámara de Diputados el dinero que dice Pemex que debe y que ya programó los próximos 10 años para poder cumplir con el principal ingreso, que es la venta de gasolina y diésel, como lo vimos en el balance financiero en el primer semestre de este año. Pemex hoy en día necesita incrementarse la petroquímica y sobre todo la parte de fertilizantes, y a mí la petroquímica es parte fundamental porque estoy viendo mucha importación de materias primas para la petroquímica cuando anteriormente éramos casi autosuficientes en cuanto a las materias primas que necesitamos en la petroquímica, pero dependerá mucho que le permitan hacer contratos mixtos en la petroquímica o en la refinación. Y por último, dejar bien en claro, el gas natural, Pemex no va a poder ayudarnos a cubrir. Entre cuanto a la gasolina y la refinería Olmeca, solo va a cubrir el 21% del total de la demanda, la gasolina que salga de la refinería Olmeca. Posiblemente continuemos importando, no en gran cantidad de gasolina, pero dependerá mucho del incremento de la utilización de las refinerías. Y el diésel, podemos dejar de ser podemos dejar de importar, pero el problema es que hoy en día las refinerías solo producen el 30% de diésel de bajo azufre, y como estamos dentro del Tratado de Libre Comercio, existe un apartado en donde México tiene que utilizar combustibles que ayuden al medio ambiente, y uno de los combustibles para que ayuden al medio ambiente es utilizar diésel de bajo azufre, no más de 15 partes por millón, cosa que en México, al no producirlo por las refinerías, lo vamos a tener que importar. Entonces, hay muchas aristas, y desde el punto de vista, para mí, el plan técnicamente de Pemex es el correcto, pero depende del apoyo de la Cámara de Diputados
y depende que le permitan con el flujo de efectivo poder reinvertirlo en otro lado, le permitan juntarse con compañías privadas en contratos mixtos y que pueda asegurar que la venta de gasolina y diésel mantenga un mercado de comercialización y distribución entre el 80 y el 90%. Con esto concluyo mi presentación. Muchas gracias, Ramsés. Abrimos la sesión a preguntas. Si alguien tiene preguntas, Alejandro. Se alza su mano. Digo, hay algunas preguntas en el chat. Sí. Si quieres empezamos por leerlas. Entonces, Pero, a ver, Alejandro. doctor. Sale, adelante. Y yo felicito a Ramsés por su brillante exposición. Sucede que le ha dado una pasada a todo el problema que tiene Pemex, tanto el financiero como el técnico. Aunque hay algunos comentarios que yo quisiera decirle. Mira, Ramsés, una de las cosas que tenemos que ver es cómo disminuimos el consumo de gas para generar energía eléctrica. Tú lo dijiste muy bien. Y una de las soluciones es usar el gas, el coque de las coquizadoras. Vamos a tener más o menos 23,000 toneladas ya con la Salina Cruz, con Tula y desde luego con Dos Bocas. Y esos 23,000 toneladas diarias pueden ayudar, como se hace en Tamuín, a generar energía eléctrica y depender menos del gas. Ese es el primer comentario. El siguiente comentario, refuerzo lo que dices de las plantas nucleares. Estas plantas pequeñas, modulares, pueden ser una solución también para abatir el consumo de gas. Un tercer punto, y ahí quisiera tus comentarios, es que más o menos el 10% del gas que producimos es venteado, en todos lados. Es una cosa increíble. En las refinerías tenemos un desperdicio absoluto de energía y una gran emanación de compuestos de azufre. No estamos recuperando lo que deberíamos recuperar y mucho menos estamos cargando las plantas catalíticas como debía de ser, que son el origen de la ganancia económica de las refinerías. Entonces, son tres, bueno, nada más de la petroquímica se nos ha olvidado. Nosotros dependemos del etano para hacer el etileno y sus derivados del etileno. Pero pues no hay etano. ¿Por qué? Pues porque lo usamos para subir el poder calorífico del gas que viene con 30% más de nitrógeno. Entonces, no hay etano. Bueno, ¿y por qué no craqueamos naftas? Se nos ha atorado el concepto. Podemos modernizar la planta de Morelos y podemos meter hornos mixtos para craquear naftas y etano, si quieres, o propano, y entonces obtener el etileno para hacer los derivados del etileno. Ahorita estamos importando aproximadamente algo así como 35,000 millones de dólares de petroquímicos. Entonces eso le vendría muy bien a Pemex y le vendría muy bien a México. Y un quinto punto, ya para no quitar el tiempo de los demás, es, bueno, ¿qué es un grial sagrado, IEPS y esto que está pagando Pemex al gobierno? Porque si seguimos sangrando así a Pemex, pues no vamos a salir del problema. Va a ser llegamos a 27 y vamos a estar igual. Entonces, hay que hacer otra reforma para bajar ese IEPS y otorgarle ese dinero a Pemex. Los proyectos con la iniciativa privada son buenos, pero van a tomar mucho tiempo y además tenemos la inseguridad jurídica que ellos dicen con esta reforma jurídica que se hizo en el gobierno, no están tan dispuestos a abonar dinero porque ven en riesgo su participación, ¿verdad? Estos son mis comentarios. Sí, lo del jet, nada más para rápido contar, lo del jet lo pagamos cada uno de nosotros cada vez que pagamos cada litro y es un problema porque nos cobran casi 10.50. Con respecto a las plantas de coque, ¿por qué se está utilizando mucho gas natural? Y está en función de la eficiencia de la generación de la electricidad. Por ejemplo, una planta de ciclo combinado, la eficiencia en México es del 57%, en Estados Unidos es del 65%. Es decir, cuando yo instalo una planta de 100 megas de
planta de ciclo combinado, solo me va a producir 57 megas. En Estados Unidos produce 65. Una planta nuclear en Estados Unidos produce una eficiencia de 92, producirá 92 megas. En México, la de Laguna Verde no pasa del 87%. En las plantas de eólica y solar, aunque se ponga una planta de 100 megas, la eficiencia de estas más o menos fluctúa entre 30 y 35. Es decir, una planta de 100 megas de eólica o solar solo produce entre 30 y 35, y si le pones baterías, solo incrementas entre un 10 y un 15% la parte de la generación. El problema que tenemos nosotros es que las plantas de gas natural mantienen un ciclo de casi de 3.500 revoluciones para que los electrones se mantengan en movimiento. Por eso dicen que las energías eólica y solar son intermitentes, porque no mantienen la velocidad de los electrones en las líneas de transmisión y distribución. Por lo tanto, tú tienes que tener lo que llaman reserva por parte del SENACE para que los electrones que estén en toda la República Mexicana se mantengan en flujo continuo. La electricidad hay que dejarlo bien claro, no está estática, los electrones se van moviendo. El problema que tenemos aquí en México no es la generación. La generación está, podemos decir que cubre lo que consideramos hoy en día. El problema es que el 75% de la generación es con combustibles fósiles, solo el 25% con renovables. Y el problema que tiene México es que está en la transmisión, y ahora ya lo vimos en la distribución. Cuando tengan oportunidad y vean su recibo de luz, en la parte izquierda van a ver los costos de transmisión, distribución, energía. Súmenlo todo, luego lo dividen y van a encontrar que entre la transmisión y distribución, cada kilowatt que estamos pagando es el 60%. Es decir, por cada peso que tú pagas, 60 centavos es en transmisión y distribución. Es decir, nuestras carreteras por donde se mueve la electricidad son muy caras. Ese es el principal problema que tenemos hoy en nuestro país. Y la petroquímica, como bien lo dice, del etano, yo no entiendo por qué lo dejamos. Y el gas que se ventea es algo que mucha gente me ha dicho: ¿cómo es posible que estemos quemando tanto gas? Y a mí lo que yo digo en Nuevo Pemex, Ciudad Pemex, hay que reactivar los NRU para quitar ese nitrógeno, para ver en qué se puede utilizar o en qué se puede reactivar. Y la cuenca de Burgos sabemos que nos dan naftas ligeras, y esas naftas ligeras nos pueden ayudar mucho en la petroquímica. Sabemos que en un pozo de Burgos, más o menos te están saliendo entre 40 y 80 barriles diarios de condensados, en donde está muy rico en naftas, y se puso una planta ahí en el kilómetro 19 para procesar, de una fraccionadora y todo, no se utilizó y ahí está. Entonces, hay muchas cosas que faltan, pero bueno, la pregunta es, acuérdense que la energía sin dinero no existe. Gracias. Gracias, Francés. Gracias, Alejandro. Doctor Barnes, y después Enrique. Sí, Ramsés, felicidades también por la presentación muy completa, nos da un panorama muy amplio. Coincido contigo en que el plan estratégico que nos han presentado tiene una buena integración desde el punto de vista técnico de lo que se requiere hacer, y un par de soluciones creativas desde el punto de vista financiero. Los dos mecanismos que se han planteado, uno para hacer frente a los vencimientos de la deuda internacional, y el otro para poder respaldar las inversiones de este año, por lo menos que están contempladas en Petróleos Mexicanos, para garantizar a los participantes en las inversiones que se les va a pagar el dinero, que está el mecanismo de pago. Eso permite reactivar otra vez y darle un poco de aire a Petróleos Mexicanos. Pero hay varios retos por delante que son enormes. Uno, lo que mencionabas, que el Congreso efectivamente le autorice a Pemex el disponer de los recursos que están previstos en el plan para incrementar la producción de crudo y de gas, para dejar de quemar gas a la atmósfera, para repotenciar o modernizar las refinerías del país, y darle mantenimiento y modernizar los centros de procesamiento de gas, y algún día, cuando alcance el dinero y los inversionistas privados animen a reactivar la petroquímica. Y está claro además en el plan que aún con todo esto, aún
con el apoyo del Congreso para los fondos de inversión que requiere Pemex para los proyectos que tiene que llevar a cabo, requiere una participación muy amplia del sector privado en contratos mixtos en la producción de petróleo y gas. Si no, no va a poder ni remotamente mantener el nivel de producción que está contemplado. Y toda la petroquímica y buena parte de la reactivación de los centros de procesamiento de gas están basados en contratos mixtos, y esto implica que requieres tener los proyectos y la certeza jurídica para los inversionistas de que los proyectos son viables, son rentables y que te van a cumplir con las reglas. Suponiendo que todo esto lo resuelves, el número de proyectos que tienes que ejecutar en los próximos 5 años para que Pemex Refinación deje de perder los montos estrepitosos de dinero que está perdiendo en refinación. Porque si no lo paras, no hay forma, por más recursos que le inyectes desde finanzas públicas con nuevos esquemas creativos, no va a alcanzar para tapar el agujero. Entonces, la capacidad de ejecución de estos proyectos y al mismo tiempo lograr concertar las asociaciones con el sector privado para llevar a cabo buena parte de estos proyectos donde se requiere la participación privada. Eso me temo que es uno de los cuellos de botella que se va a enfrentar a Pemex y que no están previstos o bien contemplados en el plan. Me parece que aparte de las restricciones financieras que los próximos años va a enfrentar el sector público y por tanto que no necesariamente le van a utilizar los fondos a Pemex que serán necesarios, el otro gran reto es la capacidad de ejecución de estos proyectos, porque Pemex ha perdido la capacidad de ejecución de proyectos, ha perdido la capacidad de planeación y mucho más la capacidad de ejecución. Y si antes costaba trabajo encontrar los esquemas de asociación con el sector privado que resultaran atractivos tanto para el Estado como para la empresa, hoy con el problema que tenemos de pago a proveedores que ha generado un problema enorme de desconfianza en el sector privado, y segundo, los cambios brutales que hemos tenido en el sector jurídico, que vamos a tardar un buen tiempo en que el sector privado tenga la certeza de que va a tener un respaldo jurídico en caso de que lo requiera. No veo que tengamos en el corto plazo la perspectiva de llevar a cabo los proyectos que están contemplados en el plan estratégico que ha publicado el gobierno. No sé qué opinas, cuál es tu opinión Sí, sobre eso. y hay algo muy importante ahí, doctor. A ver, hice un cálculo más o menos, nosotros gastamos los últimos 10 años entre 60 y 70 mil millones de dólares en el sector energético, 90% es privado, 10 privado. En el 2018 era casi 90, era casi un 85% de público y 15% de privado y cayó. La inversión extranjera directa en el 2018 en el sector energético representaba en el 2018 el 18 al 20% del total de la inversión extranjera que llegaba y hoy solo representa no más del 3%. Hicimos un cálculo de una proyección y a partir del 2030 necesitamos invertir en México, no solo Pemex, entre 120 y 150 millones, 150 mil millones de dólares. Es decir, que estamos hablando en un incremento casi del doble de lo que hemos invertido anteriormente, porque si no nos vamos a atrasar. Acuérdense que está la inteligencia artificial, estamos viendo una mayor electrificación, estamos viendo inversiones de fusión nuclear, que a finales de este siglo yo creo que tanto China como Estados Unidos ya no van a tener problemas ni de electricidad porque van a tener la energía infinita por la fusión nuclear, porque tienen que pasar por el gas natural, luego la fisión y luego la fusión, que es lo que van a seguir. Entonces, en México, como no hay una política clara, y este plan a mí me gustó porque es de 10 años, la pregunta aquí es, el presidente o la presidenta que llegue, que no lo cambien, y ahí la Cámara de Diputados tiene que protegerlo,
La pregunta es, ¿de dónde va a salir ese dinero que se necesita en el sector energético? Porque a mí me llama la atención que en los planes que se tienen para el próximo 26, de 850,000 millones de pesos que se tiene para programas sociales va a subir a 1 billón. Esos 150,000 millones de pesos, ¿por qué no se los das a Pemex? Porque Pemex, al contratar compañías de servicio, genera e incrementa la economía en los estados. Así es. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no dar el dinero a las empresas del estado, que son las que mueven, en dado caso, la economía, si es que la inversión privada no quiere llegar o tiene sus dudas en la parte jurídica? Pero vas a poder lograrlo esto 2, 3 años. ¿Y después qué? Entonces, tienes que forzosamente traer inversión. Yo lo que estoy más preocupado es que debemos de entender que México no está fuera del contexto geopolítico. Estados Unidos ya tiene su plan para poder mandar gas natural licuado y va a ser el que más va a exportar de gas natural licuado. Y es el primer exportador que va a llegar a 5 millones de barriles diarios. Israel, la guerra que pasó, independientemente de cómo haya sido la guerra y todo, es el último bastión que tenía Estados Unidos y Europa para pasar el gas natural de Arabia Saudita por los ductos a través del Mar Rojo, subirlo por Israel y salir al Mediterráneo. Ya lo lograron, ¿vale? Rusia, ya sabemos cómo va a estar mermado, la India va a disminuir, China va a seguir comprándole petróleo crudo. La pregunta a México, ¿dónde queda México aquí? Ni tenemos gas natural. El petróleo crudo no es el adecuado y la cantidad de gasolina y diésel que consumimos aquí, que son más de 160 millones de litros diarios entre ambos productos, que me digan que viene la electrificación, eso es falso, eso no es cierto. Hay 38 millones de vehículos hoy en día, solo eléctricos puros no pasan de 50,000. Para que yo pueda cambiar eso, tengo que estar vendiendo 4 millones de vehículos diarios, que representarían el 100% de la producción de Tesla en un año, más el 50% de BYD que nos vendan aquí en México. Entonces, la refinación. El problema que yo veo en la refinación, y usted no me va a dejar mentir, las refinerías fueron para crudo ligero y las forzamos a un crudo pesado. Por más fraccionadoras, RFC y todo lo que le metamos para romper la molécula, el problema es que tenemos hoy en día un crudo muy pesado, tiene una gran cantidad de azufre, necesitamos una mayor cantidad de proceso. Yo la refinería Olmeca, yo desde un principio dije que está bien la refinería Olmeca, pero no de 340,000 barriles. Haber empezado como empezaron las refinerías aquí en el país, con 20, 40, 50, y le vas calando dependiendo del crudo. No que de trancazo le quitas 340 barriles de crudo maya, que ese crudo maya lo necesitamos para la exportación y ahorita la exportación va a ser menor de 500,000 barriles, bajas las divisas por la venta de exportación de petróleo crudo y están bajando las divisas que entran por las remesas y la pregunta es, el turismo está bajando, el sector de automotriz están bajando las divisas de las exportaciones. La pregunta es, ¿estamos entendiendo la geopolítica realmente de lo que necesitamos? La pregunta que tendríamos que hacer es, ¿para qué quieres a Pemex? Pemex te saca el petróleo crudo, está bien. La refinería, el margen de refinación no es el adecuado, lo sabemos, pero tienes que modificar y hay que meterle el coco de la química ahí, que por eso somos ingenieros químicos todos los que estamos, la mayoría que estamos aquí, es que tienes que meter una molécula más ligera para que los procesos no estén tan forzados. Ya lo vemos en Tampico, Madero y Minatitlán. Le subes el volumen y ya tienen fallas. Porque no le puedes, es como un carro. Si le metes, Así le es. quieres meter a 100 kilómetros, ya no puedes, solo corres 50. Entonces hay que meterle un crudo más delgado. No le vas a meter a un carro un aceite que ya tiene más de 100,000 millas ligero. Tienes que meterle un aceite sintético para que puedan los motores y los pistones estar bien. Entonces hay que entender este sentido. Yo tengo una política. El papel, cuando hago yo un proyecto, aguanta todo. Pero cuando yo hago mi corrida financiera y veo que mis planes ya no están ahí, tengo que ajustarlos. Y cuando empiezo a operar ya no me resulta y tengo que ajustarme. La pregunta es, ¿será que la Cámara de Diputados entienda que si no le da el dinero suficiente a Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, México va a colapsar en el parte energético ante los cambios geopolíticos, ante los cambios que estamos viendo de una transición de la generación de la electricidad que va a pasar por las energías renovables, eólica y solar, gas natural, un incremento de la utilización de la fisión nuclear con plantas modulares y al final de este siglo a la fusión nuclear? México no estamos en ese plan. ¿Estamos de acuerdo?
Entonces, lo que yo les digo es que nosotros vamos a seguir en el año 2050 con el guarache energético. Y aquellos ya van a andar con sus tenis súper lujosos a finales de siglo y ya no van a tener problemas de crisis porque van a tener con la fusión nuclear energía infinita. Y nosotros vamos a seguir todavía dependiendo del petróleo crudo y sobre todo tener gasolina y diésel. Eso es lo que a mí me llama mucho la atención y creo que hay que estar pendiente en el presupuesto que se presente en el 26, porque este año el déficit fue de 1.5, 1.2 billones de pesos. El año pasado casi llegamos a los 2 billones. Y la pregunta es, ¿para qué quieres déficit? Porque es deuda si tú no estás generando empleos. Se supone que el gobierno debe facilitar con el dinero que se vengan los negocios y que el riesgo financiero lo asuman los privados. Está bien, la parte pública está bien, pero hasta cierto momento tiene que tener cierto riesgo. Entonces, volviendo al inicio, se necesitan de entre 120 y 150 mil millones de dólares invertir en el sector energético y cuando menos el 60 al 70% tiene que ser público y cuando menos un 30% debe ser privado para que en el año 2050 pues tengamos una mayor cantidad que sea privado porque así como vamos yo lo veo muy complicado. Gracias. Espero no aburrir con todo esto que estoy hablando. No, es un punto de vista muy interesante. Tenemos tres. Enrique Pareja levantó la mano, después Álvaro y después Juan de Dios. Muy bien. Yo nada más quería recalcar lo que puse en el WhatsApp, en los comentarios, ¿no? Escritos. Yo lo que veo, otro de los problemas, ustedes saben más de la parte operativa que un servidor, pero lo que yo veo desde la parte financiera, Pemex siempre ha sido lo que le llaman los americanos el cash cow de flujo de efectivo del gobierno. Y aunque anuncia porque no es el primer, emitieron un papel nuevo, realmente nuevo a nivel mundial, no solamente de México, para los 12,000 millones de dólares para reducir la deuda de largo plazo, bueno, la deuda de largo plazo y de corto plazo, ¿no? Por supuesto. Pero no es la primera emisión o la primera ayuda, digamos, financiera que da el gobierno en más o menos cada trimestre que tienen que reportar, anuncian que como tienen que pagar tanto en el primer trimestre de deuda, entonces el gobierno lo va a apoyar con esa cantidad. Y el problema es que en lugar de reflejarlo en el capital de la empresa, como el gobierno es el socio de Pemex, ¿no? Es el socio 100% de Pemex, entonces en lugar de reportarlo en la parte de capital, lo reporta en la parte de pasivo, como si todavía fuera una deuda adicional a la deuda que tiene emitida, a la deuda la deuda total, ¿no? O sea, el pasivo total, estoy hablando con proveedores, con la deuda emitida, etcétera. Entonces, y entonces, pues sigue aumentando la parte de pasivo activo, que les mencionaba al 31 de diciembre era de 2.1. ¿Qué quiere decir? Que la relación de capital a activo es menos 1.1, ¿no? Porque la relación de activo entre pasivo más capital es 1, ¿no? Entonces, pues eso es más que nada mi comentario financiero. Y otra cosa, ahorita que decían, el IEPS lo pagamos nosotros, pues sí, pero a fin de cuentas, ese IEPS va al gobierno y el gobierno lo reparte como en uno de los impuestos que reparte a estados y municipios, ¿no? O a sus programas sociales que para que se desarrollen. Eso es mi comentario financiero. Y muchas felicidades, Ramsés. No sé si te acuerdas de mí, nos conocimos en Canacintra hace muchos años. Sí, sí. Muchas felicidades por la plática. Gracias, Enrique. Álvaro, ¿tienes una pregunta? Sí, gracias, Ramón. Doctor Ojalá lo pueda. Doctor Ramsés, ¿me escucha? Sí, adelante. También me uno a la felicitación del doctor Barnés y de Alex Villalobos. Muy completa su
su exposición, doctor, sobre todo muy numérica y muy ilustrativa. Yo nomás quisiera referirme a la pregunta del doctor Barnés, que fue muy extensa, con muchas aristas, y veo, pues, por mi formación un poco más bien operativa, que no es conveniente separar la parte financiera de lo operativo. Y en lo operativo, la pregunta del doctor Barnés es, pues no estamos hemos perdido mucha capacidad en Pemex, o han perdido mucha capacidad en Pemex, de lo que es la ejecución de proyectos, pero desde la definición, de una buena definición de proyectos, y hacer las cosas bien a la primera. Y con esto me refiero a que no hay la gente, no hay las estructuras funcionales, y lo digo porque trabajé allí en Pemex, y hombre, ni siquiera hay una buena comunicación en el lenguaje inglés con los proveedores, con los licenciatarios, y concretizando esto, siento que si no apoyamos a Pemex con recursos, llámele, doctor, ¿cómo le llaman? Jubilados de Pemex, o universidades, o centros de investigación, como los que se han mencionado últimamente aquí, bien equipados, y si no hacemos un plan, pero un poquito más integral, no vamos a poder soportar las finanzas. Y según veo, esas aristas están muy en el mundo del campo de las probabilidades, y muy en el mundo de las estadísticas bayesianas, porque si falla algo, estamos condicionados a que si, por ejemplo, la Cámara de Diputados no da el presupuesto, o no lo da completo, o Pemex no lo aprovecha como debe de ser porque no tiene las capacidades de exportación, o no se forman las estructuras mixtas de apalancamiento con la iniciativa privada, que no es cosa pronta, pues hay muchas cuestiones que no están aterrizadas hoy. Lo que quiero decir es que si no hacemos un plan integral, pero hasta llamando la conciencia del consumismo de la sociedad comunitaria, de la sociedad civil, en el concepto de energéticos, y si no hacemos también alguna cuestión de mejorar la movilidad, que no sea mucho a base de gasolina y de diésel, sino vamos a llamarle que sean eléctricos, o que haya formas de autopistas más rápidas en tiempo. Si no hacemos cosas, lo que le llamaríamos un plan B, sin ese plan B, pero que es un plan B en paralelo, pues yo lo veo muy difícil, doctor Ramsés. Era el comentario que quería expresar. Yo creo que una de las cosas que debemos de considerar es, a ver, Pemex no tiene tecnología propia, ¿estamos de acuerdo? Sí, total. Todo lo tiene que contratar. Por lo tanto, yo me acuerdo que antes, antes del 90, pues Pemex hacía todo, o sea, la operación, hacía investigación, teníamos el Instituto Mexicano de Petróleo. Yo me acuerdo cuando yo tenía cuando estudié la carrera de Ingeniería Química, yo me iba al Cinvestav y hacemos investigaciones con el Instituto Mexicano en la parte petroquímica y un montón de cosas. A raíz de que salieron los contratos de servicios y todo lo que hemos observado, Pemex se concretó como una empresa que solo supervisaba las obras que eran contratadas. Entonces, el inconveniente que tenemos hoy en día es que ya no podemos cambiar este modelo derivado de la forma como está hoy siendo contratado la mayoría de las empresas. Entonces, ahorita el inconveniente que se tiene por parte de Pemex es que depende del presupuesto, depende de las tecnologías que puedan ser contratadas, y depende mucho de la sinceridad de los funcionarios públicos quienes contratan a las empresas, y esas empresas sean aquellas que tengan la experiencia, cumplan con la normatividad tanto de seguridad y operatividad. ¿Por qué yo digo esto? Porque ahorita la mayoría de los proveedores
en este mercado ya nadie se quiere contratar con Pemex. Y la pregunta es, de todos ellos que sí se quieran contratar, ¿cuántos de ellos no van a ser de portafolio o cuántos de ellos no van a cumplir con todo lo que en esta industria es tan peligrosa porque manejamos presión, temperatura? E imagínense qué tipo de empresas se van a contratar que no cumpla. Mucha gente va a estar en riesgo y es ahí la responsabilidad que yo digo que debe tener la Cámara de Diputados, porque si no le pagan a los proveedores, a saber qué tipo de proveedores va a contratar Pemex y a saber qué tipo de riesgos operativos va a tener la gente si una empresa no tiene la experiencia ni la tecnología. Sí, correcto. Gracias. Gracias. Juan de Dios. Bueno, sí, agradezco, enciendan las cámaras, digo, esto es para redes y estamos a punto de terminar. Gracias, doctor Montiel, por esta coordinación. ¿Hay algún comentario adicional del ingeniero Juan de Sí, Se bueno, cortó. gracias Ramón y Víctor Hugo, gracias, buenas noches a todos. Ramsés, muy buena presentación, coincidimos yo creo que en la mayoría de los puntos que mencionas. Mi pregunta la puse ahí en el chat, pero es sencilla. ¿Cuánto realmente paga en impuestos total Petróleos Mexicanos? Paga entre 800 hasta 1 billón de pesos entre impuestos. En el artículo 7 de la Ley de Ingresos, Pemex es el recaudador de la nación. Pemex retiene IVA, retiene el IEPS, paga sus derechos e impuestos y tiene que, entre toda esa cantidad, entre 800 y 1 billón de pesos. Entonces, imagínense, Pemex, qué tanto peso tiene dentro de la ley de ingresos, que casi 1 billón de pesos, que es lo que recauda, retiene entre todo lo que tiene que hacer. Y aparte de eso, tiene que operar. Aparte de eso, tiene que rogarle a la Cámara de Diputados. Aparte de eso, le quitan el personal, contrata empresas que no son las que se necesitan y es lo que vemos hoy en día de los problemas y de inseguridad que se tienen. Por ejemplo, la gente piensa que estar en una petroquímica, una refinería, perforando un pozo es algo. No, no, les digo que es alto riesgo, tienes presión, temperatura, cualquier válvula, cualquier cosa que descuides, olvídate, son gente que están trabajando y están laborando. Entonces, yo creo que debemos de cambiar ese concepto y el sector de energético es muy complicado y decir que de la noche a la mañana vas a dejar de utilizar los combustibles fósiles, eso es mentira. Que de la noche a la mañana México va a dejar de utilizar combustibles, gasolina y diésel, eso es mentira. Es Que mentira. México va a generar energías renovables y todo eso, eso es mentira. Entonces, entendamos y aterricemos, todo necesita un dinero, todo necesita una transición. Y una cosa antes que se me olvide, la reforma energética no fue el plan del país, fue una herramienta que no se supo utilizar para poder atraer la inversión, mejorar a Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, que ya se hicieron los cambios, está bien, pero la pregunta de aquí en adelante, hoy que ya son empresas otra vez del Estado, ¿el Estado le va a dar el suficiente dinero a Pemex para cubrir toda la parte energética? Porque lo primero que nos dicen cuando yo hacemos inversiones o yo quiero traer una empresa de cualquier índole, una manufactura, me dicen, ¿la electricidad hay o no hay? Lo vemos en los parques industriales, por eso salió lo de autoconsumo, Cierra los ojos que me vengo, me vengo. Creo que hackearon ahí lo del, Alguien, sí, pero ya pero yo creo que, cerraron. sí, entonces lo que tenemos que entender es, en ese sentido, es que Pemex y todo lo que se necesita, Comisión Federal, se necesita el dinero de invertir y la voluntad. Y la última, para que entiendan, yo estoy muy preocupado. Los estudiantes que tenemos hoy en día en las universidades salen y les pagan una miseria de salario en el sistema de energía. No están saliendo y yo siempre he peleado que el plan de estudios de todas las universidades, de Poli, UNAM, o las que ustedes quieran, tiene que cambiar. Y ya no puede ser las mismas materias que están dando por muchos años. Ya tenemos la inteligencia artificial. Me sorprendió, hicimos una fractura con inteligencia artificial, metimos datos y dice, no, métele esto, ya. Y ya me quedé sorprendido, yo, ya, ¿qué vamos a hacer? Entonces, hay que cambiar los planes de estudios en las universidades, hay que adaptar los planes de estudios, hay que ver cómo las universidades se tienen. Y yo, por ejemplo, voy a dar pláticas en varias universidades y siempre cuando pregunto el inglés, ¿cuántos saben hablar inglés? No que nomás dos. Entonces,
El sector energético necesitamos en México muchos cambios desde el punto de vista de los muchachos, porque al final de cuentas, querramos o no, sin energía este país, su Producto Interno Bruto no va a crecer, no vamos a ser atractivos, podemos cambiar las leyes, podemos cambiar la parte jurídica, podemos cambiar lo que querramos, pero la realidad es que sin energía no hay crecimiento. 100% de acuerdo. Y sí, mientras Pemex pague, si no el 100, casi el 100% de sus ingresos en impuestos, pues va a ser muy difícil que podamos avanzar. Y como bien dices, dependiendo de la voluntad del Congreso, pues más complicado. Gracias. Gracias, Saludos. Juan. Saludos. Pues, Ramsés, felicitaciones, también nos presentas un panorama muy interesante, por supuesto preocupante, tiene, lo mencionas, un gran riesgo. La parte financiera fundamental, pero aunque tú dices que la parte, vamos a decir, operativa o productiva la ves bien, todavía hay como que queda mucho que hacer, que aportar. Entonces, este análisis que se hace, pues esperemos que contribuya en algo al plan, enriquecer un poco el plan, ¿sí? Ese es el comentario. Vamos a seguir teniendo estos comentarios. Te agradecemos mucho tu participación. Sí, no, yo les agradezco a ustedes porque el IMIC, bueno, cuando yo estudiaba, hicimos la parte estudiantil y bueno, como ingeniero químico, olvídense, la química es lo mejor que hay, creo. Tenemos ahora una, vamos a decir, concurrencia de estudiantes y de profesionales en estos webinars. Entonces, esperemos que contagie a las universidades y a los profesionistas. Víctor, ¿algún mensaje? Sí, solamente pues agradecer la convocatoria, doctor Montiel, y por supuesto a Ramsés por su presentación muy extensa. Nos lleva más tiempo del programado, pero interesante y pues invitarlos a todos que sigan nuestras redes. El IMIC es una asociación que integra la especialidad que hemos elegido, que es ingeniería química, y también invitarlos a nuestros eventos. El próximo más relevante, tenemos eventos día a día, y un relevante es el homenaje al doctor Basoa Rueda, que será el próximo 6 de septiembre en el Club de Industriales. Ahí los esperamos. Gracias. Por supuesto, tenemos nuestra convención y la próxima semana tenemos otro webinar sobre el mismo tema. Muchas gracias a todos. Nos vemos mañana con otro webinar más sobre protección intelectual. Gracias. Saludos. Gracias, saludos. Saludos a todos. Abrazos, cuídense. Felicidades, Ramón. Felicidades. Gracias. Mucha suerte a todos. Gracias, Simi.